Give us some room here. Stand back. Back, back. Los soldados soviéticos fueron los primeros en liberar los prisioneros de los campos de concentración durante las etapas finales de la guerra. El 23 de julio de 1944 entraron en el campo de concentración Majdanek en Polonia y más adelante entraron a otros centros de exterminio. Tres años antes, en el año 1941, empezó el periodo más oscuro de la humanidad, donde murieron más de 11 millones de personas bajo el régimen nazi en los campos de concentración. Nunca se había visto hasta la época una masacre racista tan grande como esa. Desde los odios infundados de Hitler, desde su niñez hacia el pueblo judío, culpándolos por todos los males de la humanidad. Oficialmente, la persecución hacia los judíos empezó mucho antes de la construcción de los campos de concentración, con las llamadas leyes de Nuremberg, que fueron unas leyes antijudías y antisemitas impuestas en 1938. El 9 de noviembre de 1938 fue la noche de los cristales rotos. Este fue el punto de quiebre para la población judía en Alemania. El nombre hace referencia a una serie de actos violentos contra los judíos llevados a cabo en Alemania y algunas zonas de Austria y la República Checa entre el 9 y el 10 de noviembre de 1938. Estos fueron ataques combinados ocurridos en la Alemania nazi, donde cada almacén judío, cada casa judía fue pintada con una Magen David para que los soldados nazis entraran y los mataran, o algunos los llevaran a campos de concentración. En 38, cuando empezó a destruir los negocios, empezaron a quemarse la sinagoga, y ahí empezó el miedo muy fuerte, cuando empezaron a sacar los hombres de las casas, y después vinieron a buscar a mi papá el 11 de noviembre de 38. Ahí era ya el fin de esa cuestión de poder quedar o de poder salvarse. First in Germany, later in conquered nations, Jews were stripped of their citizenship, their property, and herded off to labor camps. Los guetos fueron un área separada para la vivienda de los judíos. Estos vivían en condiciones totalmente inhumanas y antihigiénicas, donde no había comida, agua, cama, ropa, etc., donde al pueblo judío era obligado a trabajar 24/7 por un pedazo de pan duro y un vaso de agua, entre otras muchas torturas psicológicas, físicas y emocionales dentro de los guetos. Los primeros guetos aparecieron en 1939 y terminaron cuando acabó la guerra en 1945. Estos se ubicaban en Europa central y occidental, en las regiones de Polonia, Alemania, Austria, etc. Algunas personas ubicadas en los guetos eran llevadas a campos de concentración para ser aniquilados cruelmente por los nazis. Otros eran bombardeados, quitándole de tajo la vida a los judíos que vivían ahí. Todos esos actos violentos fueron gracias al antisemitismo. ¿Pero qué es el antisemitismo?
El antisemitismo no era un invento de Hitler. Desde la Edad Media en Europa, los judíos fueron víctimas de discriminación y persecución. A menudo por motivos religiosos, los cristianos vieron la fe judía como una desviación que debía ser combatida. Los judíos fueron a veces obligados a convertirse al cristianismo o catolicismo, o se les prohibían ejercer ciertas profesiones. En el siglo XIX, la religión desempeñó un papel menos importante y en su lugar surgieron pensamientos acerca de las diferencias entre las razas y los pueblos. Así se originó la idea que los judíos pertenecían a otro pueblo diferente, que por ejemplo los alemanes, incluso si los judíos se convertían a la fe cristiana, continuaban siendo diferentes, debido a su línea de sangre. El origen del odio contra los judíos de Hitler es desconocido. Él describe su pensamiento antisemita en Mein Kampf, Mi lucha, como resultado de una larga lucha personal en el periodo en el cual vive y trabaja como pintor en Viena en 1908 hasta 1913. Su adversión a todo judío se hizo realidad. La mayoría de los historiadores opinan que Hitler ha inventado posteriormente esta declaración de manera que podía lograr convencer a las personas que no creían hasta entonces en sus ideas, ya que era un gran orador. Sí se ha podido establecer que Hitler desde muy joven ha tenido contactos de ideas antisemitas. Hasta qué profundidad ha compartido estas ideas no hay pruebas de ello. Durante su periodo en Viena ya tenía los prejuicios contra los judíos, pero no estaban dichas ideas entonces convertidas en una imagen bien definida para el resto del mundo. ¿Por qué el antisemitismo de Hitler? Existen también numerosas declaraciones fantasiosas. Tal vez se avergonzaría Hitler en parte de su propia ascendencia judía. Otra declaración por el antisemitismo está asociada a un trauma causado por un ataque con gas venenoso en la Primera Guerra Mundial. Para todas estas explicaciones no hay ninguna prueba certera de las mismas. De hecho, el antisemitismo de Hitler también está ligado al nacionalismo alemán, ya que para él era la única raza pura. Finalmente, el 25 de noviembre de 1944, las SS empiezan a destruir las cámaras de gas y los crematorios en Auschwitz-Birkenau, gracias al avance soviético. El 17 de enero de 1945, al ver que se acercan las tropas soviéticas, las unidades de las SS evacúan a los prisioneros de Auschwitz, haciéndoles marchar al pie hacia el interior del Reich alemán. Las evacuaciones forzosas se llamaron las marchas de muerte. El 27 de enero de 1945, las tropas soviéticas liberan alrededor de 8.000 prisioneros que quedaban en Auschwitz. El 11 de abril de 1945, las tropas de los Estados Unidos liberan más de 20.000 prisioneros en Buchenwald. El 29 de abril de 1945, las tropas de Estados Unidos liberan Dachau a 30.000 prisioneros aproximadamente. El 30 de abril de 1945, Hitler se suicida en su búnker de Berlín, llamado la guarida de Lod. El 2 de mayo de 1945, las unidades alemanas de Berlín son rodeadas por las fuerzas soviéticas. El 5 de mayo de 1945, las fuerzas de los Estados Unidos liberan a más de 17.000 prisioneros del campo de concentración Mauthausen y más de 20.000 prisioneros del campo de concentración de Gausen del territorio de Austria, anexionado al Reich alemán. Del 7 al 9 de mayo de 1945, las fuerzas armadas alemanas se rinden. El 7 de mayo y el 9 de mayo, los aliados y los soviéticos proclaman la victoria en Europa el 8 de mayo de 1945. Así acaba este periodo oscuro y sangriento, el Holocausto.